que coexistieron con Israel. Hablo de la época bíblica, muy anterior a la época de Abraham. El Imperio Antiguo, los que fueron en su día filisteos, que hablaremos de ellos también, el Imperio Asirio, el babilónico, el persa, el griego, el romano, el bizantino, las cruzadas, el Imperio Romano, junto con el Imperio Español, que es una variante también del Imperio Romano, disgregado de su origen en Roma, el Imperio Nazi, que no dejó de ser un imperio por la cantidad de territorios conquistados, el Imperio Soviético, que se extendió hasta Cuba, desgraciadamente, y hoy día le llaman al gran imperio terrorista islámico, que lógicamente hay una gran interrogante si ese imperio logrará tomar el control del mundo. El objetivo de ellos es tomarlo, pero evidentemente nuestra misión es hacérselo muy complicado. Todos estos pueblos desaparecieron de la historia y sin embargo dejaron también una huella, pero como pueblo en sí no existen. Hoy día, por ejemplo, los egipcios, que habían en la época de José, en la época de Moisés, ese pueblo no existe. El pueblo que existe en Egipto son fundamentalmente árabes, no son egipcios en su origen, como lo concibió la antigüedad. Todos estos países y pueblos desaparecieron, pero el pueblo judío mantuvo una cosa importante en supervivencia, que es la continuidad en su sistema espiritual o religioso. Eso lo mantuvo muy unido, y eso hasta el día de hoy mantiene a ese pueblo en una gran unidad. Esto es un pueblo que esencialmente es nómada, como consecuencia de haber perdido su territorio en el año 60 con la invasión de Tito a Israel, y hasta el 1948 no se vuelve a restablecer el pueblo de Israel en su territorio físico, que era lo que en su día fue llamada Palestina. Evidentemente, cuando ya se establece el pueblo de Israel en su territorio físico, que sea en este caso el Estado de Israel, es cuando empieza a asimilarse a lo que yo decía como elementos similares o parecidos a lo que es Cuba. Fundamentalmente en su origen agrícola, en su origen de economía intervenida fundamentalmente por el Estado, en su visión socialista de la creación del Estado de Israel. El primer país que reconoce la existencia del Estado de Israel es la Unión Soviética, no es Estados Unidos. O sea, los soviéticos inmediatamente reconocen, Stalin en este caso, reconoce la inmediata incorporación al eje soviético, al Estado de Israel, porque precisamente la gran mayoría de ex-soviéticos y rusos que estaban formando la creación de ese Estado tenían y fueron durante mucho tiempo miembros del Partido Socialista Hebreo. Por cierto, en Israel está prohibido el Partido Comunista. Un dato importante para vuestro conocimiento: se puede ser de izquierdas en Israel, pero no comunista. Eso es un elemento significativo. Israel intenta crearse como una teocracia, pero evidentemente el elemento laico impone esa sutileza para que no sea un Estado teocrático. Obviamente entraría en contradicción directa con los principios fundamentales de la Torá, la Biblia, que no permiten otra cosa que no sea la preeminencia de Dios. Con lo cual ahí no había alternativa a la existencia del Partido Comunista. No hay Partido Comunista en Israel. Se puede ser muy de izquierda, pero nunca comunista. Volviendo al tema. Durante todo ese tiempo, la economía israelí estuvo esencialmente dirigida, tutelada y controlada por el Partido Laborista, que primaba fundamentalmente la creación de riqueza por medio de cooperativas agrícolas. Evidentemente aquello iba a durar muy poco tiempo, porque la economía en sí dinámica necesitaba importar, necesitaba exportar, necesitaba crecer, necesitaba expandirse, y desde un aspecto estrictamente agricultura, de agroindustria, era imposible esa expansión económica en el Estado de Israel. ¿Qué es lo que produce exactamente este cambio? Este cambio lo produce de esa economía tan tremendamente agrícola, se produce porque un señor llamado Shimon Peres tiene la visión, entre otras cosas, de crear un sistema tecnológico en Israel muy importante para facilitar un desarrollo distinto al estrictamente agrícola. Y comienzan a fortalecer 2 universidades o 3 universidades que son esencialmente enfocadas o digamos centralizadas para la creación y el fomento de la industria estrictamente tecnológica. ¿Y cómo se estructura esta industria? Esencialmente por el ejército.
El ejército de Israel es la cantera esencial del crecimiento industrial de ese pueblo. No había otro modo de crecer porque era donde esencialmente se destinaba más de la mitad del Producto Interno Bruto de ese país a fortalecer las estructuras militares y a crecer mediante la innovación tecnológica en el ejército. A diferencia de Estados Unidos, en Israel es obligatorio que toda tecnología militar inmediatamente pase al ámbito civil. El GPS nuestro es una creación norteamericana, pero el Global System Position solo se permite en la vía civil cuando el ejército norteamericano entiende que ya no es peligroso andar usando satélites en un teléfono móvil. Israel, desde que se crea el GPS, lo tiene su gente en su teléfono móvil. Es decir, a diferencia de nosotros, toda la industria tecnológica hebrea, que surge como consecuencia de su estructura de defensa militar, tiene que destinarse estrictamente al uso civil. Y entonces decía que usaron 3 universidades vinculándolas esencialmente al ejército para que a través de ellas se fomentara toda esta industria incipiente tecnológica, donde era esencial no depender siempre de Estados Unidos, cosa importante, y a su vez mantener una relación autónoma en la creación de riqueza en ese sentido. Con lo cual, y todos sabemos esto, que la industria militar es la que más crece y es menos transparente porque su tecnología no está hecha para el uso civil, fundamentalmente. Y en este caso, la industria militar hebrea utiliza esto viene de los años 50 fundamentalmente, 2 universidades para la industria tecnológica, esencialmente en el ámbito de la nanotecnología, de la biotecnología y de las estructuras, vamos a llamarlas así, de carácter agrícola. La industria agrícola hebrea es estrictamente industrial, no es pico y pala y asadón, o sea, eso ya no existe. Toda la creación de riqueza en materia agrícola israelí se centra fundamentalmente en esa capacidad. Por tanto, visto cómo desde un orden estrictamente agrícola, estrictamente de empresa tutelada por el Estado, etc., la industria tecnológica militar empieza a separarse de la economía normal y da un salto tremendo en ese sentido que facilita que la población y los jóvenes empiecen a aplicar, una vez que salen del ejército, aplicar todo ese conocimiento en la vida ordinaria. Y evidentemente trasluce y traslada ese crecimiento a un potencial social y económico tremendamente distinto del resto